Otra vez, buenos días hermanos, que el Señor les bendiga grandemente. Yo sé que soy muy repetitivo con ciertas cosas, pero como siempre digo y vuelvo a repetir, es un privilegio, un honor estar aquí delante de ustedes para exponer la palabra de Dios. ¿Más duro? Ok. Ok. Comienzo de nuevo. Por cosas de grabación. Primeramente, buenos días hermanos, que el Señor les bendiga grandemente. Es un privilegio, un honor estar aquí para predicar la palabra del Señor. Entendiendo que no somos dignos, es la palabra de un Dios eterno, un Dios santo, un Dios perfecto. Y estamos aquí justamente para hablar de ella y ver lo que el Señor, a través de mí, su Santo Espíritu que me dirija en esta mañana, nos va a hablar, entendiendo que la palabra del Señor es verdad, la palabra del Señor es vida para nosotros, la palabra del Señor no pasará, sino que permanece para siempre. Vamos a estar orando, hermanos, al Señor para que sea dirigiendo este tiempo, para que Él sea hablando a través de mi persona, que no sea yo colocando mis pensamientos o tratando de meter mis pensamientos en la Biblia o sacando un texto fuera de su contexto original con el fin de solamente darme a explicar una idea en mi mente, sino que sea la palabra de Dios hablando en esta mañana y también pidiendo al Señor que prepare sus corazones para recibir su palabra. Amantísimo Señor, buen Dios y Salvador nuestro, te damos gracias por tu amor infinito, por tu infinita misericordia, porque nos amas, nos cuidas, nos proteges del mal. Gracias Señor porque nos amas en gran manera. En este momento, Dios, que me toca exponer tu palabra, te pido Señor que tú seas utilizándome a mí, Señor, entendiendo Dios que nada soy, Señor, delante de tu presencia, Dios. Utilízame, Señor, que sean tus palabras, Señor, en mi boca, Señor, y no las palabras de mi propio razonamiento. Te pido, Dios, también que prepares el corazón de cada uno de los hermanos que están aquí reunidos, con el fin de que reciban tu palabra con gozo, Señor, y la puedan poner por práctica en sus vidas. Gracias, Dios, por este tiempo. Gracias, Señor, por tus bondades infinitas para con nosotros. En el nombre de Jesús, amén y amén. Hermanos, como, el hermano aquí que anunció la semana pasada, hoy vamos a tener un pequeño cambio. Ya cerramos la epístola a los Filipenses la semana pasada y hoy voy a empezar, o voy a continuar, mejor dicho, con el estudio del Espíritu Santo. Voy a tocar específicamente hoy, la morada del Espíritu Santo, un tema que está bastante relacionado con lo que es el bautizo del Espíritu Santo. Y hay un versículo, hermanos, que en verdad siempre repito y tengo en mi mente, y es Juan 17:17. Vamos a buscarlo, hermanos. Juan 17:17. Jesús estaba orando al Padre. Ya en sus últimos momentos Jesús ora al Padre y dice esto. 17:17, hermana. Dice así: santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Jesús, el mismo Jesús, nuestro Señor, nuestro buen Dios y Salvador, afirma que la Biblia, la palabra de Dios, es verdad. Y es el medio que Dios utiliza para santificarnos día tras día, vez tras vez. El punto, hermanos, es que estamos en una sociedad donde la verdad ha entrado en conflicto, donde ya no importa tanto la verdad objetiva, sino que se ha incluido un nuevo término, que ya no es la verdad absoluta como nosotros la conocemos, como se conoció durante mucho tiempo, donde no pueden haber dos opiniones contrarias sobre un mismo tema. O sea, siempre tiene que haber una verdad y las dos ser ciertas al mismo tiempo, si no sería una contradicción. Por ejemplo, pueden haber dos personas, una persona puede decir que esta Biblia es de color negro y otra puede decir que esta Biblia es de color azul. Y una sola persona va a tener la razón. Las dos pueden tener opiniones diferentes, pero una persona de esas dos tiene que tener la razón o ninguna de las dos tiene la razón. Las dos no pueden tener razón al mismo tiempo porque sería algo contradictorio. La verdad ha entrado en conflicto en estos tiempos. Es un tiempo donde para decir que la grama es verde tenemos que sacar una espada.
donde ya no podemos afirmar verdades absolutas. Por ejemplo, decir que un hombre es hombre, ya se ve mal en muchos lugares del mundo, donde se meten presas a personas por el simple hecho de afirmar lo que la ciencia, lo que la biología, lo que la verdad, lo que conforma la realidad se ve a simple vista. Estamos en tiempos difíciles. Dijo Ben Shapiro, un famoso apologista, dijo lo siguiente: no existe tal cosa como tu verdad y mi verdad. Está la verdad y tu opinión y mi opinión, nada más. No podemos tener varias opiniones sobre un mismo tema, contradictorias entre sí, y decir que todas ellas son verdad. Es lo que el hombre ha tratado de hacer. Bueno, más que el hombre, Satanás ha tratado de engañarnos y mostrarnos eso. Es por eso que está el movimiento ecumenista, el movimiento sincretista, donde queremos todas las religiones formar una sola, porque, bueno, todos creemos en un mismo Dios, es lo que dicen ellos. Tú puedes tener una creencia, todos los caminos llevan así como todos los caminos llevaban a Roma, así todos los caminos llevan a Dios, solamente son perspectivas diferentes de lo mismo. Pero en verdad, entre estas religiones hay contradicciones. Por ejemplo, un testigo de Jehová niega la deidad de Cristo Jesús, niega que Cristo Jesús es Dios, mientras la Biblia afirma que Cristo es Dios. Entonces, o Cristo es Dios o Cristo no es Dios. Cristo no puede ser no Dios y Dios al mismo tiempo. Sería una contradicción total. Así, por ejemplo, los mormones afirman que la salvación es por obra, y no puedo decir yo que la salvación es solamente por gracia. Ellos afirman que la salvación es por obra. Igualito, vamos a unirnos porque eso no importa. Son perspectivas diferentes, la misma verdad, porque no es así. Son dos verdades, son dos opiniones totalmente contradictorias, donde la Biblia siempre tiene la razón y muestra que la salvación es solamente por confiar y depositar nuestra confianza en Cristo Jesús nuestro Señor. Y justamente en el tema que estamos hablando del Espíritu Santo de Dios, estamos entrando en conflicto. Ya no vale una verdad absoluta, sino que es la opinión, y más que la opinión, la experiencia de cada persona. Estamos en un mundo, y filosóficamente se llamaría un mundo romántico, en el sentido de que los sentimientos y emociones de cada individuo importan más que lo que muestra la realidad, lo que muestra lo que nosotros podemos conocer con nuestros 5 sentidos. Eso ya no importa tanto, sino que importa lo que yo siento, cómo me siento con eso, y es algo totalmente contrario a la palabra de Dios. Ya tenemos personas donde uno puede hablar, y justamente hablando del movimiento carismático, el movimiento pentecostal, y no quiero, con el fin de que usted salga con una espada y todo pentecostal usted quiera juzgarlo, señalarlo, no es la idea tampoco de la palabra de Dios. Y si la palabra de Dios lo impulsa a hacer eso, simple y llanamente está entendiendo mal la palabra de nuestro Señor. Pero lo que no podemos negar es que este movimiento, el diablo se la ha sabido ingeniar de forma sutil, poco a poco, de forma ligera, ha transliversado la verdad de Dios, ha dañado la verdad de Dios y la ha cambiado por la mentira. Y justamente eso pasa, y sobre todo pasa con la doctrina del Espíritu Santo. Estamos en un mundo donde estamos siendo engañados por esto, donde hasta sus propias canciones. Dijo un hombre que si usted quería saber la teología de una iglesia, escuche sus canciones. Resulta que tienen canciones como, por ejemplo, hay una que dice así: ven, 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 Espíritu Santo, ven. Ahí muestran que el Espíritu Santo no está dentro de nosotros, sino que está afuera. Parece una frase bastante inocente, pero en verdad tiene mentira, está adoctrinada, está basada en la mentira, en una mentira satánica. Tenemos a un apóstol de este movimiento, donde él afirma que a través de sus viajes, por lo menos si él viajaba en avión, tenía que comprar un puesto extra en el avión para que el Espíritu Santo lo acompañara en su viaje. Si él estaba en su cama, él ponía una silla al lado de su cama para que el Espíritu Santo se sentara en esa silla y lo acompañara en medio de distintas circunstancias. Pero esto no es lo que enseña la palabra de Dios. Hace 2 semanas estaba hablando con el hermano Julián Evans, y me contó un caso de uno de los dueños de Nueva Prensa. En el 2008 este hombre murió, y resulta que cuando hacen la autopsia, a simple vista parecía un simple infarto,
Pero cuando hacen los exámenes toxológicos, ven que en verdad este hombre fue envenenado. Y dice, bueno, fue lo que me comentó el hermano Julián, que no fue un envenenamiento completo, sino que de forma progresiva, la esposa de este hombre, a través del café, lo fue envenenando poco a poco, sutilmente, hasta que este hombre sucumbió en la muerte. Y es justamente lo que está pasando en muchas iglesias hoy en día, donde de forma sutil, muy pequeña, pequeñas frases, pequeñas prácticas se han insertado dentro de la iglesia y poco a poco han cambiado, han dañado la iglesia, y cuando vemos el resultado, vemos una iglesia totalmente diferente a la iglesia que plantó Cristo Jesús, nuestro Señor. Ahora, una pregunta es, ¿cómo podemos luchar contra la mentira? ¿Cómo podemos enfrentarnos a estos movimientos? ¿Cómo podemos mostrar la verdad de Dios? Y no hay otra cosa sino estudiar la palabra de Dios. No podemos enfrentar la mentira si no conocemos la verdad. Y justamente lo que vamos a hacer en esta mañana, vamos a estudiar la palabra de Dios. Vamos a ver qué es lo que dice la palabra de Dios. No mi opinión, no la opinión de Daniel Tochón, ni la del pastor Antonio Liscano, ni la de José Enrique Díaz, sino vamos a ver lo que dice la palabra de Dios acerca de la doctrina del Espíritu Santo. Y en este caso en específico acerca de la morada del Espíritu Santo de Dios en el creyente. Así que, bueno, lo primero que habla la Biblia del Espíritu Santo, hablando de la morada del Espíritu Santo, quiero hacer y que entiendan esto. Y creo que la mayoría de los errores a través de la doctrina del Espíritu Santo, hablando de la morada del Espíritu Santo de Dios en el creyente, está porque no tenemos una correcta distinción entre lo que fue el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. En el Antiguo Testamento no estaba Cristo Jesús. Las personas veían la promesa futura de Cristo Jesús. Mas en el Nuevo Testamento ya los creyentes ven a Cristo Jesús hacia el pasado o en el presente, como fue el caso de los apóstoles, en el sentido de que ya Cristo Jesús marcó un antes y un después. Cristo Jesús ya había muerto, había hecho un sacrificio perfecto. Todas esas prácticas religiosas del pasado, todos esos símbolos que había en el pasado, por ejemplo la Pascua, quedaron sin efecto porque tuvieron un cumplimiento perfecto en Cristo Jesús. Hubo un cambio radical. Dios sigue siendo igual, Dios no puede cambiar, dice la Biblia que Dios no puede negarse a sí mismo, pero el hecho de que los acontecimientos que pasaron en el Nuevo Testamento con Cristo Jesús marcó un antes y un después que hasta la misma historia afirma. Y quiero mostrarles primero, hermanos, cómo era la relación del Espíritu Santo de Dios con los hombres en el Antiguo Testamento. Vamos a leer un texto que nos va a dejar bastante claro esto. Vamos a buscar Números capítulo 11, versículo 1 al 30. Vamos a buscar el libro de Números, capítulo 11, versículo 1 al 30. Es una historia bastante conocida. Dice así: Aconteció que el pueblo se quejó a oídos de Jehová, y lo oyó Jehová, y ardió su ira, y se encendió en ellos fuego de Jehová, y consumió uno de los extremos del campamento. Entonces el pueblo clamó a Moisés, y Moisés oró a Jehová, y el fuego se extinguió. Y llamó a aquel lugar Tabera, porque el fuego de Jehová se encendió en ellos. Y la gente extranjera que se mezcló con ellos tuvo un vivo deseo, y los hijos de Israel también volvieron a llorar y dijeron: ¿quién nos diera a comer carne? Nos acordamos del pescado que comíamos en Egipto de balde, de los pepinos, los melones, los puerros, las cebollas y los ajos. Y ahora nuestra alma se seca, pues nada sino este maná ven nuestros ojos. Y era el maná como semilla de culantro, y su color como olor de bedelio. El pueblo se esparcía y lo recogía y lo molía en los molinos, o los majaba en los morteros, y lo cocía en calderas, o hacía de él tortas. Su sabor era como sabor de aceite nuevo, y cuando descendía el rocío sobre el campamento de noche, el maná descendía sobre ellos. Y oyó Moisés al pueblo que lloraba por sus familias, cada uno a la puerta de su tienda, y la ira de Jehová se encendió en gran manera. También le pareció mal a Moisés, y dijo Moisés a Jehová: ¿por qué has hecho mal a tu siervo? ¿Y por qué no he hallado gracia en tus ojos, que has puesto la carga de todo este pueblo sobre mí? ¿Concibí yo a todo este pueblo? ¿Lo engendré yo?
para que me digas, llévalo en tu seno, como lleva al que cría al que mama, a la tierra del cual juraste a sus padres, de donde conseguiré yo carne para dar a todo este pueblo, porque lloran a mí diciendo, danos carne que comamos. No puedo yo solo soportar a todo este pueblo que me es pesado en demasía. Y sí, así lo que haces tú conmigo, yo te ruego que me des muerte, si he hallado gracia en tus ojos y que yo no vea mi mal. Entonces Jehová dijo a Moisés, reúneme 70 varones de los ancianos de Israel, que tú sabes que son ancianos del pueblo, y sus principales, y tráelos a la puerta del tabernáculo de reunión, y esperen allí contigo. Y yo descenderé y hablaré allí contigo, y tomaré del espíritu que está en ti, y pondré en ellos, y llevarán contigo la carga del pueblo, y no la llevarás tú solo. Bueno, vamos a dejarlo hasta ahí por el momento. Algo que podemos ver en este texto y una de las principales cosas hablando del Espíritu Santo de Dios es que el Espíritu Santo de Dios no estaba en todo el pueblo. Algo que es muy diferente, ahorita lo vamos a ver, el Espíritu Santo de Dios no moraba en todo el pueblo, moraba en personas en específico, y en este caso, dentro de todo el pueblo de Israel, la única persona donde el Espíritu Santo de Dios moraba era en la persona de Moisés. Moisés tenía una carga y ustedes, bueno, lidiar con el pueblo de Israel en aquel momento tuvo que hacer una tarea bastante difícil, una tarea bastante fuerte. Si nosotros leemos, vemos que el pueblo era un pueblo malagradecido, estaban en el desierto y Dios proveía de manera sobrenatural maná, pan del cielo, con un sabor exquisito. Decía que su sabor era parecido al de aceite de oliva. Tenían que hacer muy poco, solamente tenían que ir, recoger, moler esto y con eso hacer tortas y cocerlas en las calderas. Pero el pueblo fue un pueblo malagradecido. Era demasiada carga para un solo hombre, en este caso Moisés. Y Dios le pide a Moisés que escoja 70 hombres, que él iba a agarrar del Espíritu Santo de Dios que estaba en él y lo iba a colocar en estos hombres para que también fueran de ayuda y apoyo para Moisés en el ministerio. Y si nosotros vemos otros textos, para no leer completo, vamos a ir a los últimos textos. Dice, por ejemplo, cuando el Espíritu Santo de Dios descendió sobre ellos, estos hombres empezaron a profetizar y vino en el versículo 28, entonces dice, respondió Josué, hijo de Nun, ayudante de Moisés, uno de sus jóvenes, y dijo, Señor mío, Moisés, impídelos. Y Moisés le respondió, ¿tienes tu celo por mí? Ojalá todo el pueblo de Jehová fuese profeta, y que Jehová pusiera su espíritu sobre ellos. Y Moisés volvió al campamento, él y los ancianos de Israel. Vemos que para Josué esto tenía que ser algo exclusivo de Moisés. Josué era una persona que se paró a pie de Moisés durante toda su vida, estuvo hacia tiendas cerca de Moisés. Y al ver que otras personas profetizaban, además de Moisés, tuvo un celo por Moisés. Y Moisés le dice y muestra un deseo, que es que Dios derrame su espíritu sobre todo el pueblo. Y así no tener él que ser un juez para todo el pueblo, sino que sea Dios mismo obrando a través de su Santo Espíritu en la vida de cada una de esas personas. Entonces, lo primero que tenemos que ver en el Antiguo Testamento de cómo era la obra y la morada del Espíritu Santo de Dios en las personas, era que el Espíritu Santo de Dios no estaba en todas las personas, no estaba en todas las personas que creían y confiaban en Dios, sino que estaban en personas específicas con el fin de que cumplieran papeles y tareas específicas. Eso es lo que nosotros podemos entender de este texto en Números. Ahora, otra cosa que nosotros vemos de cómo el Espíritu Santo de Dios se movía en el Antiguo Testamento, vamos a ir a Primera de Samuel, el primer libro de Samuel, disculpen, capítulo 16, versículo 14. 16, versículo 14. Dice así, el Espíritu de Jehová se apartó de Saúl y le atormentaba un espíritu malo de parte de Jehová. Ahora vamos a ir al Salmo capítulo 51, versículo 11. Dice así, no me eches de delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. La otra verdad de cómo el Espíritu Santo de Dios moraba era que el Espíritu Santo de Dios muchas veces no lo hacía de manera permanente,
Era un espíritu que a través de la desobediencia, como fue el caso del rey Saúl, que desobedeció a Dios y colocó sus propios intereses personales, como lo decía el hermano José hace un momento, colocó su avaricia por encima de lo que Dios había mandado. Dios, por esa desobediencia, quita su espíritu de delante de él. Y, por ejemplo, tenemos el caso del rey David, que el rey David, después de pecar con Betsabé, en ese caso David se arrepiente, y uno de los temores de David era que el Señor quitara su Santo Espíritu de sobre él. Entonces vemos que el Espíritu Santo, como ya lo mencionamos, no estaba en todas las personas, y que el Espíritu Santo también no era una morada permanente, sino tanto que podía estar en ellos, como podía también apartarse de ellos si estos cometían algunos pecados. Y en algunos casos, como vamos a ver en el Jueces capítulo 14, versículo 16, Jueces capítulo 14, versículo 16, versículo 6, que digo, hermanos. Jueces 14, versículo 6, dice así: Y el Espíritu de Jehová vino sobre Sansón, quien despedazó al león como quien despedaza un cabrito, sin tener nada en su mano, y no declaró ni a su padre ni a su madre lo que había hecho. Otra cosa del Espíritu Santo de Dios es que muchas veces no, bueno, y es lo que se muestra, que no moraba de forma permanente, sino que para tareas específicas el Espíritu Santo de Dios descendía sobre esa persona, dándole la capacidad sobrenatural para hacer alguna tarea. En este caso, dotó a Sansón de fuerza sobrenatural, pero vemos también en algunos profetas donde el Espíritu Santo de Dios descendía sobre ellos y ellos profetizaban y daban la palabra de Dios a otras personas. Y en tareas bastante específicas el Espíritu Santo de Dios descendía, capacitaba de forma sobrenatural a estos hombres con el fin de que cumplieran el deber por el cual Dios lo había mandado. Entonces, vamos a enumerar estas tres características que nosotros vemos claramente marcadas en el Antiguo Testamento de cómo el Espíritu Santo de Dios moraba o se movía en las personas de aquel momento. La primera característica la vimos en Número capítulo 11, versículo 1 al 30, y nos enseña que el Espíritu Santo de Dios no estaba en todos los hombres que confiaban en Dios, no estaba el Espíritu Santo. La segunda característica nos muestra que el Espíritu Santo de Dios podía venir y apartarse de los hombres. Y eso es lo que nos enseña las Santas Escrituras. Y la tercera característica era que muchas veces el Espíritu Santo de Dios descendía sobre personas de forma momentánea con el fin de que cumplieran un deber en específico, como fue el caso también de cómo Dios capacitó de forma sobrenatural a aquellos artesanos para que construyeran tanto el templo como el tabernáculo. Fue el caso de Sansón, donde tuvo fuerza sobrenatural. Fue el caso también de algunos profetas, donde Dios descendía sobre ellos con el fin de que dieran el mensaje que Él tenía para el pueblo. Entonces, así era que actuaba el Espíritu Santo de Dios en el Antiguo Testamento. Ahora vamos a estudiar cómo actúa el Espíritu Santo de Dios en el creyente, en la era de la iglesia. La iglesia comenzó en el día de Pentecostés. Desde el día de Pentecostés vemos algo totalmente diferente al Antiguo Testamento de cómo el Espíritu Santo de Dios se mueve y está en nosotros. Ahora vamos a ver las características de cómo el Espíritu Santo de Dios mora en el creyente. La primera característica, y es una diferencia directa a cómo el Espíritu Santo de Dios estaba en el Antiguo Testamento, es que el Espíritu Santo de Dios en el creyente permanece para siempre. No es algo momentáneo, como pasaba en la antigüedad. No era que el Espíritu Santo de Dios venía y se iba a apartar por alguna desobediencia, o solamente venía y me capacitaba para un trabajo o un deber específico, sino que el Espíritu Santo de Dios habita de forma permanente en todo creyente. Vamos a ir a Juan capítulo 14, versículo 16. Juan capítulo 14, versículo 16. Y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. Las palabras de Cristo Jesús, Cristo Jesús no rogó al Padre para que diera un consolador para que esté con nosotros cuando tengamos momentos difíciles. Cristo Jesús no rogó al Padre para que nos diera un consolador cuando estemos tentados, sino que Cristo Jesús rogó al Padre para que nos diera el Espíritu Santo de Dios, para que morara con nosotros para
siempre. Y son las palabras que usa Cristo Jesús en la oración. Para siempre. Es algo que tenemos que tener en nuestra mente. Ahora, primera de Juan, capítulo 2, versículo 27. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 27, dice: pero la unción que vosotros recibisteis de Él permanece en vosotros y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe, así como la unción misma os enseña todas las cosas y es verdadera y no es mentira, según ella os ha enseñado, permaneced en Él. Aquí muestra cuando habla la palabra de unción, se refiere al Espíritu Santo de Dios y dice que la unción que nosotros recibimos permanece en vosotros. No habla de algo momentáneo, sino algo que permanece a lo largo del tiempo. Y así es la morada del Espíritu Santo de Dios en los creyentes. Es algo que permanece para siempre. Y bueno, vamos a estar leyendo otros versículos. Vamos a leer Juan capítulo 7. Juan capítulo 7, versículo 37 al 39. Dice, en el último y gran día de la fiesta Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los creyentes en él, pues aún no había venido el Espíritu Santo porque Jesús no había sido aún glorificado. Otra diferencia que es bastante marcada en comparación con el Antiguo Testamento es que el Espíritu Santo de Dios no está simple y llanamente en los pastores, no está simple y llanamente en algún maestro en específico, en una persona que tiene una tarea especial, sino como dijo el mismo Moisés, y era el deseo de Moisés, que el Espíritu Santo de Dios fuera derramado dentro de todo el pueblo. Justamente Dios dio a todo aquel que cree en Él, en todo creyente, a toda persona que es salva, tiene el Espíritu Santo de Dios, y fue la promesa que hizo Jesús antes de su muerte y su resurrección, como vemos aquí. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Si usted cree en Cristo Jesús, déjeme decirle que usted tiene el Espíritu Santo de Dios en usted, y no va a ser por una morada temporal, sino que va a morar en usted de forma permanente para siempre. Y es lo que nos enseña las Santas Escrituras. Es por eso, le colocaba la canción al principio, quizás muchos no entendieron, estas personas que afirman y dicen: ven, 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 Espíritu Santo, ven, es una canción. Y así están en un culto y dicen: bienvenido Espíritu Santo, como que el Espíritu Santo de Dios viene y se va, como que el Espíritu Santo de Dios en un momento podemos clamar por su presencia y esa presencia después desaparece de nuestra vida. Pero no es lo que enseñan las Santas Escrituras. Las Santas Escrituras enseñan que el Espíritu Santo de Dios habita en todo creyente de forma permanente en nuestras vidas. Y esto también tiene implicaciones en la vida cristiana. ¿Por qué? Si yo pienso que el Espíritu Santo de Dios solamente está en mí en ciertas ocasiones, entonces yo puedo estar en la iglesia, está el Espíritu Santo de Dios, tengo un comportamiento, salgo de la iglesia, el Espíritu Santo de Dios no está conmigo, puedo hacer lo que yo quiera. ¿Y quién me dice que no? Y así muchas iglesias han tenido esto. Más bien esto, en vez de promulgar que las personas que quieren estar más cerca del Espíritu Santo, lo que han promulgado es una doble vida en el creyente. Y es algo totalmente antibíblico. La Biblia nos muestra que la presencia del Espíritu Santo de Dios está con nosotros todos los días, para siempre. Y así lo rogó el Señor Jesús. Ahora, todos estos versículos tienen, saqué 3 implicaciones de estos versículos, 3 cosas que podemos tener en este punto. La primera es que el Espíritu Santo de Dios mora en todo aquel que cree en Cristo Jesús para salvación. La segunda es que el Espíritu Santo, al llegar a la vida del creyente, lo hace para siempre. Y la tercera característica es que el Espíritu Santo de Dios no se pide. Muchas personas quieren pedir al Espíritu Santo de Dios o quieren pedir que el Espíritu Santo de Dios venga a su vida, pero la palabra de Dios muestra que lo único que nosotros tenemos que hacer es creer en Cristo Jesús como nuestro único y suficiente Salvador. Al usted creer en Cristo Jesús de forma inmediata, sin usted pedirlo, no es que usted tiene que hacer una carta y mandarle al cielo para que le manden al Espíritu Santo de Dios.
No, de forma inmediata el Espíritu Santo de Dios empieza a habitar en ustedes. Y es lo que nos muestra la palabra de Dios. Ahora, el segundo punto que tenemos que hablar sobre la morada del Espíritu Santo es que el Espíritu Santo de Dios es la prenda de la salvación. Cuando nosotros somos salvos, el Espíritu Santo, al llegar a la vida del creyente, lo hace para siempre. Y la última, la presencia del Espíritu Santo no se pide. Bueno, ahora aquí seguimos al siguiente punto, y es que el Espíritu Santo es la prenda de la salvación. Cuando quiero decir prenda, es que justamente el Espíritu Santo de Dios, vamos a utilizar lo que dice la Escritura, es las arras de nuestra herencia. Una arra era justamente algo de valor, una prenda de valor, que las personas tenían un compromiso con algún otro, pero decían, mira, a ver, te voy a dejar esto. Y yo te juro, por esto que te estoy entregando, que voy a cumplir mi promesa. Yo voy a venir, voy a regresar por esto, porque es de mucho valor para mí. Mayormente eran cosas que tenían más valor de lo que se buscaba, de lo que se quería o la promesa o de lo que se debía. Yo te juro por esto que voy a venir de nuevo a buscar esto y que voy a cumplir el compromiso que yo tengo contigo. Entonces, ¿cuál es esa arra para nosotros? ¿Cuál es esa prenda que el Señor nos entrega y nos dice que va a terminar nuestra salvación? Porque nuestra salvación es un proceso. Muchas veces nosotros vemos la salvación como un acto. No es que, bueno, yo acepto a Cristo Jesús y sí, ahí empieza el proceso de la salvación. Pero la salvación termina con nuestra glorificación. Y es lo que nos muestra por lo menos Romanos capítulo 9. Nos muestra en muchos textos de las Santas Escrituras que nos muestra que, bueno, tenemos que creer, aceptamos el llamado de Dios, creemos en Dios, somos justificados. Y por último, y es lo que nos muestra las Santas Escrituras, somos glorificados y somos hechos a su imagen. Y es lo que nos muestra la palabra de Dios. La salvación no es un acto puntual, es un proceso donde Dios, por ejemplo, nosotros no somos santos de forma perfecta, somos santos de forma posicional. Es decir, Dios nos ve como santos, para Dios, delante de Dios somos santos, pero no tenemos una santidad práctica. Es algo que nosotros vamos a ir poco a poco y vamos a perfeccionar hasta el día que seamos glorificados y seamos hechos, dejemos este cuerpo corruptible y tengamos un cuerpo incorruptible con la glorificación. Entonces Dios ha prometido y nos ha dado las arras de la herencia, que es el Espíritu Santo de Dios, para prometer, así como lo dijo el apóstol Pablo, que el que comenzó la buena obra en vosotros la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Y el apóstol Pablo mostraba que estaba convencido, dice, estando persuadido, estaba 100% convencido de que el que comenzó la buena obra en vosotros la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Ahora, ¿qué tenemos nosotros para decir, bueno, Dios va a cumplir eso en nosotros? Es el Espíritu Santo de Dios. Esa es nuestra garantía. Nosotros podemos estar seguros de que el Dios va a completar su obra en nosotros porque nos dejó en nosotros al Espíritu Santo de Dios. Y hay muchos versículos que nos hablan de esto. Vamos a ir a Romanos capítulo 8, versículo 9. Romanos capítulo 8, versículo 9 dice así. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Muestra que todo creyente, todo cristiano, tiene que tener al Espíritu de Dios en él, y esa es la garantía de su salvación. Si usted no tiene el Espíritu de Cristo, si usted no tiene el Espíritu Santo de Dios en su vida, simple y llanamente usted no es creyente, no ha creído en Cristo Jesús como su Señor y Salvador. Vamos a ir a Efesios capítulo 1, la epístola de Pablo a los Efesios capítulo 1. Vamos a leer el versículo 13 y el versículo 14. Efesios capítulo 1, versículo 13 y 14. Dice así. Porque ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo en el judaísmo, que perseguía... disculpen hermanos, estaba leyendo Gálatas. Es Efesios capítulo 1, dice así.
En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida para la alabanza de la gloria de su gloria. Entonces vemos que este texto nos muestra lo que ya dijimos. Nosotros tenemos el evangelio, hemos creído en el evangelio, y el Señor nos ha sellado, nos ha marcado y nos ha dado la garantía de su Espíritu Santo de Dios para mostrar de que va a cumplir por completo la obra de redención en nuestras vidas. Tenemos también segunda epístola a los Corintios, capítulo 5, versículo 5, dice: mas el que nos hizo para esto mismo es Dios, quien nos ha dado las arras del Espíritu. Otro versículo que nos muestra que el Señor Jesús va a cumplir sus promesas. Dios va a cumplir sus promesas de redención por completo, de glorificarnos en nosotros, porque Él nos ha dado esa prenda. Él nos ha dado justamente esas arras, que es el Espíritu Santo de Dios, la tercera persona de la Trinidad. Ahora, todos estos versículos tienen varias implicaciones. La primera implicación es que el Espíritu Santo es la prueba definitiva de que somos salvos. Muchas personas, y es lo que se ha mostrado a lo largo de mucho tiempo, muchas personas por el hecho de repetir una simple oración creen que son salvos. Tenemos movimientos cristianos donde ni siquiera predican el Evangelio, sino repite conmigo esta oración y serás salvo. Y la verdad es que el mundo no muestra que son salvos. ¿Por qué? Porque si en verdad esas personas fueran salvas, el mundo en que nosotros vivimos fuera un mundo totalmente diferente. No muestran ser salvos. La muestra definitiva de que nosotros somos salvos es que el Espíritu Santo de Dios mora en nosotros. Y es como dice Romanos capítulo 8, dice que el Espíritu de Dios dice en nuestro espíritu que nosotros somos hijos de Dios. El Espíritu Santo de Dios es la prueba definitiva de que nosotros somos salvos. Es esa garantía de nuestra salvación. La segunda implicación es que el don del Espíritu Santo nos asegura el cumplimiento de las promesas que Dios ha hecho en cuanto a nuestra redención. Entonces vuelvo a repetir, las implicaciones de estos textos que acabamos de leer y el mostrar que el Espíritu Santo de Dios es la prenda de nuestra salvación, tiene como implicación, la primera es que el Espíritu Santo es la prueba definitiva de que somos salvos. B, el don del Espíritu Santo nos asegura el cumplimiento de las promesas que Dios ha hecho con respecto a nuestra redención. El tercer punto, hermanos, que vamos a tocar el día de hoy, es que el Espíritu Santo es dado a todos los creyentes por igual. El don del Espíritu Santo nos asegura el cumplimiento de las promesas que Dios ha hecho con respecto a nuestra redención. Ahora vamos al tercer punto. El Espíritu Santo de Dios es dado a todos los creyentes por igual. Es una creencia también, parte de estos movimientos, el movimiento carismático, el movimiento pentecostal, pensar que ciertas personas tienen más Espíritu Santo de Dios que otras personas, sacando algunos textos fuera de contexto, sobre todo el de Eliseo y Elías, donde Elías pide una doble porción del Espíritu que estaba en Elías, pero vemos que solamente en ese texto, y la implicación no es esa. Vamos a ver en la Biblia, y es lo que nos muestra la palabra de Dios, de que todas las personas por igual tienen la misma medida del Espíritu Santo de Dios. Lo que sí puede cambiar, y aquí hago un paréntesis, es que no todas las personas están llenas del Espíritu Santo de Dios. Y cuando hablo de llenura, no es igual a morada. Explico. Cuando hablamos de la llenura del Espíritu Santo de Dios, es el control que nosotros le hemos cedido al Espíritu Santo de Dios de nuestra vida. Y justamente si vamos a Efesios capítulo 5, versículo 18, dice: no embriaguéis con vino en el cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu. Y aquí el Señor hace una comparación, el apóstol Pablo hace una comparación y nos muestra: no embriaguéis con vino en el cual hay disolución. Él está comparando la embriaguez con vino con el ser llenos del Espíritu Santo. ¿Por qué? Cuando nosotros nos embriagamos, o cuando una persona se embriaga, porque nosotros no debemos embriagarnos, es un pecado delante de la presencia de Dios.
Cuando alguna persona se embriaga, el punto es que esa persona ha cedido el control de todas sus capacidades motrices al alcohol. Una persona borracha, una persona embriagada no es igual a una persona que no está embriagada. Actúa de forma totalmente diferente. Ha cedido el control total de su vida al alcohol. Es capaz de hacer cosas que nunca hubiera hecho cuando está sobrio. Asimismo, así como esa persona entrega el control de su vida al alcohol, nosotros debemos entregar el control de nuestra vida al Espíritu Santo de Dios. Todos tenemos al Espíritu Santo de Dios de igual manera. El punto es que algunas personas han cedido el control de su vida de una forma mayor que otras. Y eso es lo que la Biblia habla de la llenura del Espíritu Santo de Dios. Cuando, por ejemplo, en el libro de los Hechos, había un problema de repartición con las viudas de los griegos, hubo un problema en el libro de los Hechos, capítulo 6, tenemos que la respuesta fue, y fue la respuesta de los apóstoles, buscar a hombres llenos del Espíritu Santo de Dios. Entre esos estaba Esteban, estaba Felipe, todos ellos griegos, y el punto era que estas personas habían dedicado su vida al Señor y habían cedido su vida casi por completo al control del Espíritu Santo de Dios sobre ellos. Y la Biblia es clara. Por lo menos tenemos ese texto de Efesios capítulo 5, versículo 18, y vemos que los resultados de eso es que nosotros cantemos con salmos, himnos y cánticos espirituales. Eso es un resultado, que nosotros seamos buenos hijos, seamos buenos padres, seamos buenos siervos, seamos buenos esposos, buenas esposas. Es porque cuando nosotros cedemos el control de nuestra vida al Espíritu Santo de Dios, lo que estamos mostrando es que vamos a obedecer lo que Dios dice, porque el Espíritu Santo de Dios nos va a guiar y nos va a mostrar lo que Dios quiere de nosotros. ¿Y qué es lo que Dios quiere de nosotros? Bueno, vamos a la Biblia. Dios quiere que seamos personas obedientes, Dios quiere que seamos personas que amemos a nuestro prójimo, y ese va a ser el resultado de ser llenos del Espíritu Santo de Dios. Esto no quiere decir que justamente Esteban, Felipe, tenían una capacidad mayor por ser llenos por tener más Espíritu Santo. No es lo que quiere decir la Biblia. Tanto así que si nosotros vemos el texto de Efesios capítulo 5, versículo 18, nos muestra que es un mandato. Déjense llenar por el Espíritu Santo de Dios. Si la llenura del Espíritu Santo de Dios dependiera de la cantidad de Espíritu Santo que el Señor da en mí, entonces ¿cómo yo puedo obedecer ese mandato? Es algo imposible. ¿Cómo Dios me puede decir como que, bueno, busca más Espíritu Santo, si Él es quien lo da? Es algo totalmente ilógico mostrar que la llenura del Espíritu Santo de Dios es igual a la morada del Espíritu Santo de Dios en el creyente. Ahora sí vamos a varios textos. Primera a los Corintios capítulo 12, versículo 13. Dice así: porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. El apóstol Pablo no muestra desigualdades aquí entre las diferentes razas o él por ser apóstol, no. Él pone a todos por igual y dice que a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Él no muestra que hay un favoritismo, que Dios repartió el Espíritu Santo de forma diferente, sino que muestra siempre que es igual para todos. Vamos a ir a Romanos 5:5. Dice, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu que nos fue dado. Y vemos el uso de ese nos fue dado, ese pronombre. El apóstol Pablo no dijo, bueno, el Espíritu Santo derramó su Espíritu en mí como se me fue dado a mí. No, sino que muestra, y siempre cuando el apóstol Pablo habla de cómo fue derramado el Espíritu Santo de Dios en los creyentes, siempre usa eso, nos. No muestra distinción de él como apóstol de Jesucristo, no muestra distinción entre él como una persona, como nos muestra otras epístolas, que llegó hasta tercer cielo, una persona que llegó a predicar en casi toda Europa y casi todo el mundo conocido en aquel momento, una persona que hizo milagros, una persona que lo picó una víbora y no cayó muerta. El apóstol Pablo nunca muestra que tenía una medida mayor del Espíritu Santo. Siempre muestra, y es lo que siempre hace en cada uno de los textos, muestra igualdad entre el Espíritu Santo de Dios que él tenía
y el Espíritu Santo de Dios que tenían los creyentes. Es una misma medida para todos. Romanos 8:23, otro texto. Dice, y no solo ella, sino que también nosotros, otra vez el pronombre nosotros, el pronombre personal de la primera persona del plural, dice, nosotros mismos que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. El apóstol Pablo muestra que también vivía un cuerpo carnal, que tenía el mismo Espíritu Santo de Dios que ellos tenían, y aún también rogaban por la redención total de nuestro cuerpo, que es lo que le mencioné anteriormente, la glorificación. Y todo esto, hermanos, nos muestra, bueno, y son las implicaciones, es que, primera implicación de este punto, es que todos tenemos al Espíritu Santo por igual. No hay tal cosa y no hay privilegiados con respecto al Espíritu Santo, sino que todos tenemos al Espíritu Santo por igual. Y bueno, ya esa es la única implicación de estos textos, todos tenemos al Espíritu Santo por igual. Ahora vamos al cuarto punto, es que la morada del Espíritu Santo no es experimental. El hecho de que muchas personas, y es lo que justamente hace el movimiento carismático, el movimiento pentecostal, quieren mostrar que la morada del Espíritu Santo de Dios en el creyente se tiene que manifestar de una forma sobrenatural, con una experiencia, con algún sentimiento diferente, pero no es lo que nos muestra las Santas Escrituras. Dios, nuestra salvación o la morada del Espíritu Santo de Dios no está fijada en nuestras emociones, en nuestras experiencias subjetivas, ni mucho menos en nuestros sentimientos. ¿Por qué? Porque nuestras emociones y sentimientos son cosas cambiables. Entonces, de acuerdo a mis experiencias, yo puedo decir, bueno, hoy tengo el Espíritu Santo de Dios, pero más tarde no lo tengo porque no me siento igual como me sentí más temprano. Pudiera decir eso. Y no es lo que muestra las Santas Escrituras. Nuestros sentimientos son como una montaña rusa, a veces estamos abajo, a veces estamos arriba, no son lineales. Por eso la morada del Espíritu Santo de Dios no se puede basar en cómo nos sentimos o las experiencias que nosotros tenemos. Pero ahora causa una pregunta, es, ¿cómo yo puedo saber o cómo podemos saber si una persona tiene el Espíritu Santo de Dios o cómo yo sé que yo tengo el Espíritu Santo de Dios en mí? Porque a pesar de que no es algo experimental, no es algo una experiencia que yo voy a tener mística, o como dicen muchas personas, voy a empezar a hablar en lengua, que es un tema que vamos a tocar, el bautismo del Espíritu Santo, que tengo el bautizo del Espíritu Santo y si no hablo en lengua o no manifiesto algún don sobrenatural, como vimos en la prédica de los dones por nuestro hermano José, son cosas que no están vigentes hoy en día. El punto es que esas no son pruebas de que yo tengo el Espíritu Santo de Dios. No es, muchas personas sin ninguna de estas cosas dieron muestra de que tienen el Espíritu Santo de Dios. No se basa en ninguna de esas experiencias. Lo que sí podemos ver, y es la primera implicación de este punto, es que ¿cómo podemos saber si tenemos el Espíritu Santo? La primera respuesta es su obra en nosotros. El Espíritu Santo, a pesar de que no está basado en una experiencia que nosotros tengamos, la morada del Espíritu Santo de Dios no está determinado por eso, lo que sí podemos afirmar es que el Espíritu Santo de Dios deja muestra en nuestra vida de que está en nosotros. El Espíritu Santo de Dios no puede simplemente estar en nosotros y nosotros sigamos siendo las mismas personas que fuimos en la antigüedad. Vamos a ir a un texto, justamente fue una promesa para el Nuevo Testamento. Vamos a ir a Ezequiel 36:26. Dice, os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne y pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Esto es en contraste al pueblo de Israel. El pueblo de Israel tenía la ley, el pueblo de Israel vio los milagros de Dios, vio cómo se abrió el mar rojo, vio tantos milagros de Dios el pueblo de Israel, los profetas, cómo hablaban, cómo predijeron acontecimientos históricos que eran imposibles de predecir, pero aún así fueron un pueblo terco de corazón. Duros de cerviz es la palabra que usa la Biblia para describir al pueblo de Israel.
Y era algo que Moisés, antes de morir, Moisés reúne al pueblo y en su último discurso muestra y dice, bueno, ustedes simple y llanamente van a volver a pecar porque son de corazón duro. ¿Y cuál es la respuesta esta de Dios? La respuesta la tenemos aquí. Dios prometió que como el pueblo de Israel había pecado, y si leemos a partir del versículo 21 va a mostrar que el pueblo de Israel había manchado el nombre de Dios por su pecado, ya las personas que veían al pueblo de Israel, un pueblo deshecho, un pueblo pagano, un pueblo que no obedecía la ley de Dios, no alababa a Dios, sino que hasta insultaba a Dios, el Dios de ellos. Era como algo repugnante para ellos por las cosas que hacía el pueblo de Israel. Dios dijo, bueno, va a llegar un momento en que pondré mi espíritu en ellos con el fin de que ellos cumplan mi palabra y guarden mis mandamientos. Entonces, la principal razón por la cual el Señor nos da su Espíritu Santo de Dios es para que nosotros, para capacitarnos para cumplir su ley. Entonces, eso debe ser una muestra en nosotros. Si nosotros tenemos al Espíritu Santo de Dios y Dios nos ha dado su Espíritu Santo de Dios para que cumplamos su ley, entonces nosotros tenemos que mostrarnos obedientes. Tiene que ser una muestra en nosotros. La obediencia tiene que ser una muestra distintiva de una persona que tiene el Espíritu Santo de Dios. Y no digo que sea una obediencia total desde el momento que creyó en Cristo Jesús, pero sí van a haber rasgos distintivos, muestras de cambio de forma progresiva, que así es la obra en nuestra santificación de parte del Espíritu Santo de Dios en nosotros, de forma progresiva, de que nosotros vamos a ser cada día más obedientes, vamos a cederle cada día más el control de nuestra vida al Espíritu Santo y vamos a tener menos de nosotros. Y otros textos, por ejemplo, tenemos Gálatas capítulo 5, versículos 22 y 23, un texto que he citado bastante. Dice, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Y es lo que nos muestra las Santas Escrituras. Si usted tiene el Espíritu Santo de Dios, usted va a ser una persona amorosa, va a ser una persona gozosa, va a ser una persona que tenga fe, que tenga mansedumbre, que tenga templanza. Son las manifestaciones justamente de que usted tiene el Espíritu Santo en usted. Sí, como ya les dije, no se basa en una experiencia, pero su vida sí va a hablar de que usted tiene el Espíritu Santo de Dios en usted. Y la otra cosa que nos muestra que tenemos al Espíritu Santo de Dios es justamente la palabra de Dios. Tenemos a Juan en su primera epístola, dice, estas cosas os escribo a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios para que sepáis que tenéis vida eterna. Juan habla acerca de la salvación y muestra una epístola completa acerca de aquellas personas que son salvas, cómo son aquellas personas que son salvas. Son personas que viven en la luz, son personas que aman, son personas que se arrepienten de sus pecados, son personas que confiesan que Cristo Jesús ha venido en carne, en cambio de los docentistas que decían que Jesucristo no había venido en carne. Y el punto es mostrar que son salvos. Y si usted es salvo, y es lo que nosotros leímos, por ejemplo, en Juan capítulo 7, usted tiene el Espíritu Santo de Dios en usted. Una cosa no puede ir sin la otra. Si usted es salvo, tiene el Espíritu Santo de Dios. Desde el momento que usted cree en Cristo Jesús como su Señor y Salvador, desde ese preciso momento usted tiene el Espíritu Santo de Dios en usted. Es lo que vemos y leímos en Romanos capítulo 8, versículo 9, que nos muestra que aquel que no tiene al Espíritu de Cristo, haciendo referencia que es el Espíritu Santo de Dios, aquel que no tiene el Espíritu de Cristo en él, simplemente no está en Cristo Jesús. Una persona que no tiene el Espíritu Santo de Dios no es salva. Entonces, si la Biblia nos ha mostrado que todo aquel que cree en Cristo Jesús es salvo, y si usted cree en Cristo Jesús, tiene el Espíritu Santo de Dios, usted puede saber por la palabra de Dios que usted tiene el Espíritu Santo de Dios en usted. ¿Cómo lo puede saber? Vuelvo a repetir, ¿cómo yo puedo saber si tengo el Espíritu Santo de Dios? Primeramente, por la palabra de Dios me lo dice. La segunda cosa es por la manifestación de la obra del Espíritu Santo de Dios en mi vida. Ninguna persona va a ser igual después que el Espíritu Santo de Dios trató en ella. Y un versículo que fue el versículo más difícil de aprenderme en Oanza fue Tito 3:5. Dice, nos salvó, no por obra de justicia que nosotros hubiésemos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y la renovación en el Espíritu Santo. Entonces, el Espíritu Santo de Dios obra en nosotros en nuestra renovación, obra en nosotros en nuestra regeneración,
Y simple y llanamente no podemos ser igual después que el Espíritu Santo de Dios empezó a morar en nosotros. Es algo incongruente. Ahora, ya que hablamos esto, vamos a hablar de algunos problemas que surgen con relación a este tema, al tema de la morada del Espíritu Santo de Dios en nuestra vida. Uno de los principales problemas es que la morada del Espíritu Santo es temporal. ¿Por qué las personas dicen eso? Repito, problemas que surgen con relación a la morada del Espíritu Santo, o sea, ¿qué son las cosas que las personas están en contra? Sacan algunos versículos de contexto y muestran en contra de la doctrina y la morada del Espíritu Santo de Dios en nuestra vida. La primera es que la morada del Espíritu Santo es temporal. Como vimos en textos anteriores, por lo menos en Juan 14, versículo 16, Jesús rogó al Padre para que el Espíritu Santo de Dios estuviera con nosotros para siempre. Pero ¿por qué las personas muestran este problema? Toman texto, como ya leímos, Salmo 51, versículo 11, toman el primer libro de Samuel, capítulo 16, donde muestra que Dios apartó su espíritu de Saúl, o muestran a David, que estaba temeroso porque había pecado contra Dios y no quería que Dios apartara de él su Santo Espíritu. Y el punto es que esos textos están en el Antiguo Testamento. Y es por eso que quise mostrar la distinción bastante clara entre lo que era la obra del Espíritu Santo de Dios en el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Desde Cristo Jesús, y justamente si nosotros, muchas personas llaman al libro de los hechos del Espíritu Santo, porque era el hecho de que Cristo Jesús había venido a redimir el mundo y Él rogó al Padre para dejar a otro consolador, a otro paracleto, a otra persona de apoyo para las personas que habían quedado aquí, aquellas personas que habían creído en Él, y no solamente las que habían creído en Él, sino aquellas que iban a creer por aquellos que creyeron en Él, por medio de los discípulos. Dios rogó por ellos para que dejara el Espíritu Santo de Dios. Y justamente los capacitó para la obra del ministerio, y eso lo vemos justamente en Hechos. Hechos capítulo 2 muestra cómo el Espíritu Santo de Dios viene y comienza una nueva etapa, la era de la iglesia. Entonces no podemos agarrar los textos del Antiguo Testamento, estos textos, y simple y llanamente porque nosotros queramos aplicarlos a nuestra condición actual, porque no es lo que nos muestra la palabra de Dios. Y no es lo que nos muestra Dios. Dios muestra que en el creyente, toda aquella persona que ha depositado su confianza en Cristo Jesús, tiene el Espíritu Santo de Dios para siempre. Y eso es lo que nos muestran las Escrituras. La otra cosa, otro problema que surge con esta doctrina es que la obediencia es la condición para la presencia del Espíritu Santo. Muchas personas, por hacer buenas obras o por obedecer estrictamente la ley, piensan que por eso es que el Espíritu Santo de Dios va a venir a ellos. Si ellos no son obedientes a la ley, el Espíritu Santo de Dios no va a venir a ellos. Y toman como base Hechos capítulo 5, versículo 32. Hechos capítulo 5, versículo 32. Ok, hermana, repito, discúlpeme. Cuando hablé que la morada del Espíritu Santo es temporal, lo que estaba mostrando era un error, o sea, ese es un error. Y estaba explicando por qué es un error. Y ya mostré el texto como Juan 14, 16, que muestra que es para siempre, y muestra que esos, los textos que ellos utilizan, justa y llanamente, son textos del Antiguo Testamento que no aplican a la condición de la iglesia. Juan 14, 16, hermano. Vamos al segundo punto, y este también es un error de aquellas personas de esta doctrina, errores que las personas muestran acerca de esta doctrina, cosas que no están en la palabra de Dios, es que la obediencia es una condición para la presencia del Espíritu Santo. Muchas personas muestran que no basta creer en Jesús para que el Espíritu Santo de Dios more en nosotros, sino que tenemos que tener una vida de obediencia. Tenemos que obedecer a Dios, tenemos que tener un cumplimiento estricto de la palabra de Dios, y se basan en Hechos capítulo 5, versículo 32. Hechos capítulo 5, versículo 32. Dice así:
Y nosotros somos testigos suyos, repito, y nosotros somos testigos suyos de estas cosas, y también el Espíritu Santo, el cual ha dado Dios a los que le obedecen. Y pareciera que, bueno, que tenemos que obedecer a Dios para tener el Espíritu Santo, tenemos que tener una vida de obediencia total, pero no es lo que implica la palabra de Dios. Aquí cuando dice la palabra obedecer, justamente, y si nosotros leemos el contexto, lo que estaban predicando los apóstoles era el Evangelio. Y para tener el Espíritu Santo de Dios tenemos que creer en Cristo Jesús como nuestro único y suficiente Salvador, tenemos que ser salvos. Entonces la muestra distintiva o la obediencia que nosotros tenemos que tener para tener el Espíritu Santo de Dios es creer en Cristo Jesús y arrepentirnos de nuestros pecados. Pero no podemos esperar tener una vida de obediencia perfecta para tener el Espíritu Santo de Dios, porque el Espíritu Santo, como vimos en Ezequiel 36:26, está en nosotros con el fin de capacitarnos para obedecer la ley de Dios. Entonces, ¿cómo podemos ser obedientes por nuestras propias fuerzas? Si es el Espíritu Santo de Dios quien nos capacita para obedecer la ley de Dios. Es imposible ser obedientes para que el Espíritu Santo de Dios venga, porque sin el Espíritu Santo de Dios no podemos ser obedientes. Tenemos un texto, tenemos también a la primera epístola de Pedro. Primera epístola de Pedro, capítulo 1, versículo 2. Dice así: elegidos según la presencia de Dios Padre, en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rodeados con la sangre de Jesucristo, gracia y paz os sea multiplicadas. Este texto nos muestra que el Espíritu Santo de Dios es quien actúa en nuestra santificación. Y tenemos en ese mismo capítulo, el versículo 22, dice lo siguiente: habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido, amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad mediante el Espíritu. Nosotros obedecemos a la verdad mediante el Espíritu Santo de Dios. Y es lo que nos muestra las Santas Escrituras. No podemos ser obedientes para que venga el Espíritu Santo de Dios, porque el Espíritu Santo de Dios es quien nos capacita para ser obedientes. Ahora, hay varios textos, y ya con esto sería el último problema que surge con relación a la morada del Espíritu Santo, es que muchas personas muestran que la morada del Espíritu Santo es posterior a la salvación. Yo soy salvo hoy, pueden pasar 3 meses, puede pasar 1 año, y después es que el Espíritu Santo de Dios viene a morar en mí. Eso es algo totalmente contrario a lo que enseña las Santas Escrituras. Y tenemos varios textos que ellos utilizan. Por ejemplo, tenemos el Pentecostés, que justamente está en el capítulo 2 de Hechos, donde ya eran personas que se mostraban que creían en Cristo Jesús como su único y suficiente Salvador, eran los apóstoles. Pero reciben el Espíritu Santo de Dios 10 días después de que Cristo Jesús asciende. Otro hecho lo tenemos en Hechos capítulo 8 con los samaritanos. Los samaritanos habían creído en la predicación de Felipe, habían creído en Cristo Jesús como su Señor y Salvador, pero no habían recibido el Espíritu Santo de Dios hasta que fueron los apóstoles, y ahí fue que recibieron el Espíritu Santo. Y tenemos también Hechos 19, donde vemos que Pablo llega a una comunidad. Ellos habían creído la predicación de Juan el Bautista, pero no habían creído en Cristo Jesús. Ahora vamos a estudiar estos. En el primer caso, y nosotros tenemos que entender, vamos a ir a Hechos capítulo 1, para que ustedes entiendan algo del libro de los Hechos. Vamos a ir al versículo 8. Dice: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. ¿Qué quiero mostrar con esto, hermanos? El libro de los Hechos, cuando Lucas lo escribió con una estructura. ¿Cuál era esa estructura? Justamente él muestra la predicación primero en Jerusalén, que es lo primero que se muestra en los primeros 7 capítulos. Después vemos en el capítulo 8, donde también entra la predicación a Samaria, que justamente es la otra parte. Y después, a partir del capítulo 10, con Pedro predicándole a Cornelio, vemos hasta lo último de la tierra con la predicación a los gentiles. En todas estas veces fue necesario
la manifestación externa de la venida del Espíritu Santo de Dios. ¿Por qué? No porque sea necesario o porque era una regla. Tenemos que entender que el libro de los Hechos era un libro de transición y era necesario que hubieran señales visibles para que las personas entendieran. Por ejemplo, si vemos a los samaritanos eran odiados por los judíos, eran llamados impuros, y cuando vieron los judíos que ellos recibieron el Espíritu Santo, se sorprendieron de forma atónita, diciendo, bueno, a ellos también han recibido el Espíritu Santo. Y fue lo mismo que pasó con Cornelio. Y los que estaban en su casa, cuando recibieron el Espíritu Santo, las personas se quedaron atónitas y dijeron, a ellos también se les dio el Espíritu Santo de Dios, así como nosotros lo recibimos. La intención y lo que quería hacer el Señor, y fue justamente por qué obró así Dios, era mostrar señales claras de que la salvación no era solamente para los judíos, como se pensaba en la antigüedad, sino que la salvación y el Espíritu Santo de Dios era un don universal. Y después de estas características, no tenemos ninguna otra muestra de que la morada del Espíritu Santo se manifestara de forma visible o se hiciera después de la salvación. Y en el caso de Hechos, capítulo 19, versículo 16, vemos que eran personas que no creían en Cristo Jesús, creían en la predicación de Juan el Bautista, pero no eran salvos. Vamos a ir a Hechos, capítulo 19, versículo 16. Hechos, capítulo 19, versículo 16, dice, y el hombre en quien estaba el espíritu malo, saltando sobre ellos, ya voy, Hechos 19, 16, ¿sí? Ok, y el hombre en quien estaba el espíritu malo, saltando sobre ellos y dominándoles, no, es el 26, disculpen hermanos. Dice, pero veis y oís que este Pablo no solamente en Éfeso, sino también en toda Asia, ha apartado a mucha gente con persuasión. Bueno, hermanos, en verdad que no tengo el versículo, pero más bien, o sea, lo que dice el versículo y lo que quiere mostrar este texto, lean ahí el capítulo 19 de Hechos, no anoté bien el versículo, me disculpan, era el hecho de que Pablo se sorprende porque no habían recibido el Espíritu Santo de Dios cuando creyeron en Cristo Jesús, porque él pensó que habían creído en Cristo Jesús, hasta que después ve que no habían creído en Cristo Jesús, solamente habían quedado con la predicación de Juan el Bautista, y ahí es que él predica el Evangelio y reciben el Espíritu Santo de Dios porque creen en el Evangelio. 19.3. Ajá, 19.3. Bueno, a partir del versículo 2 dice así, les dijo, recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis. Y ellos le dijeron, ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Entonces dijo, ¿en qué pues fuisteis bautizados? Ellos dijeron, en el bautismo de Juan. Ellos creían solamente en Juan, no eran personas salvas, no creían en Cristo Jesús como su único y suficiente Salvador. Y es por eso que el apóstol Pablo se sorprende. Es una sorpresa para ellos mostrar que simple y llanamente al recibir a Cristo Jesús no habían recibido el Espíritu Santo de Dios. Hasta que Pablo se cerciora que no habían recibido a Cristo porque no sabían de Cristo, sabían hasta Juan el Bautista, que era solamente una predicación para preparar la llegada del Mesías aquí a la tierra. Y ahora para concluir, hermanos, tengo dos aplicaciones. La primera, hermanos, es que tenemos que estar principalmente agradecidos porque Dios ha puesto su Espíritu Santo en nuestras vidas. Y tenemos que actuar como personas que tienen al Espíritu Santo. Tenemos que cederle el control de nuestra vida al Espíritu Santo de Dios. Y tiene que ser una evidencia notable el hecho de que el Espíritu Santo de Dios está en nosotros. La segunda, y justamente tiene que ver mucho con la introducción, es el punto de que nosotros tenemos que conocer la verdad, tenemos que conocer esta doctrina, y les invito, hermanos, a estudiar, a leer estos textos, a repasarlos en sus casas, porque esta doctrina está siendo ampliamente atacada en este mundo, en la actualidad está siendo ampliamente atacada. Dijo, bueno, justamente Primera de Timoteo, capítulo 3, versículo 15, dice que la iglesia es escudo y baluarte de la verdad. Tenemos que defender la verdad.
Y dijo Juan Calvino, dice, un perro ladra cuando su amo es atacado. Yo sería un cobarde si veo la verdad de Dios atacada y permanezco en silencio. Dijo John Hus, una persona que murió en una hoguera por defender la verdad, dijo, ama la verdad, vive la verdad, predica la verdad, defiende la verdad, porque el que no habla verdad traiciona la verdad. Y con esto, hermanos, no quiero decir que ustedes vayan y se consigan a cualquier pentecostal, cualquier carismático que ustedes estén en la calle y ustedes lo vayan a insultar y quieran atacarlo y quieran atacar su doctrina y quieran ir a atacarlo directamente. No, sino que con amor podamos enseñarle la verdad del Evangelio. Y tenemos que entender otra cosa, más que atacar a esto y atacar el error. También un punto para defender la verdad es predicar la verdad. Y el viernes estaba hablando con el pastor Antonio y algo que nos sorprendió y estábamos tristes por eso. Estábamos hablando de la historia de las misiones y cómo la iglesia bautista, las iglesias bautistas que tenemos la verdad del Evangelio, la palabra de Dios y nos hemos caracterizado por justamente eso, por defender la verdad del Evangelio, hemos cedido terreno a estas iglesias falsas para que ellos prediquen. Estábamos hablando del número de misioneros, por ejemplo, en Brasil. Me dice el pastor Antonio que cuando él fue a Estados Unidos, la última vez que fue, la Miss Mission tenía 300 misioneros solamente en Brasil. Cuando él va ahora y le pregunta al pastor, tiene la triste noticia que solamente quedan 30. De esos 300 que habían en aquel tiempo, en vez de crecer, disminuyeron. Y el punto de por qué el error ha salido tanto es porque nosotros no hemos quedado aquí en la iglesia. La intención es que nosotros salgamos y prediquemos el Evangelio y enseñemos la verdad a otros. Y con esto no quiero decir que usted no lo haga, quizás usted lo hace. Pero muchas personas, a pesar de que tienen la verdad y conocen la verdad, se han guardado la verdad solamente para ellos. Y la intención es compartir la verdad con aquellos que lo necesitan. Y es nuestro deber como cristianos. Hermanos, yo sé que esto es un tema complicado y yo sé que quizás tengan algunas preguntas sobre este tema. Y por el tiempo quizás no pueda respondérselas, pero les invito, si usted quedó con alguna duda, aprovecha el final de servicio, llega a mi persona y me la puede realizar, porque yo sé que es un tema que muchas veces nos quedan incógnitas. ¿Por qué? Porque nosotros vamos a la radio, vamos a cualquier medio de comunicación externo y nos dicen totalmente lo contrario. Entonces, al ver esto, y quizás para muchas personas le choque la verdad porque no es lo que están acostumbrados a escuchar, porque justamente los medios están abarcados por estas cosas. Entonces, les pido eso, hermanos. Usted se puede acercar a mí sin ningún compromiso y si no se quiere acercar, me puede escribir. Y yo, si no sé la respuesta, le aseguro que, voy a consultar por lo menos con el pastor Antonio, voy a buscar en la palabra de Dios principalmente para darle la mejor respuesta y aclarar sus dudas. La intención, hermanos, no es que usted simplemente escuche la prédica aquí como un domingo más, sino que usted pueda entender lo que en verdad la palabra de Dios dice acerca del Espíritu Santo de Dios. Vamos a orar, hermanos, pidiéndole al Señor que los ayude a entender su verdad, a poner su palabra por obra y me dé entendimiento y me capacite cada día para explicar mejor su palabra. Amantísimo Señor, Salvador nuestro, te damos gracias por este día, gracias por tu amor infinito, porque nos amas, nos cuidas, nos proteges del mal. Te pido, Señor, que nos guardes, que tu palabra, Señor, quede en nuestros corazones, que seas abriendo, Señor, el entendimiento de los hermanos para que puedan entender tu verdad. Y ayúdame, Señor, a utilizar palabras sencillas para explicarme, Dios, a ser sencillo, Señor, a la hora de explicar y que pueda dar a entender, Señor, tu palabra. Gracias, Señor, porque tu palabra es verdad. Gracias, Señor, por el don del Espíritu Santo de Dios que mora en nuestras vidas. Desde el momento en que creímos, Señor, para siempre, Dios, así lo muestra tu palabra. Gracias, Señor, te doy por eso. Guárdanos, bendícenos, llévanos todavía no nos vamos a despedir. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén.